a Guillermo Haro, que fue un gran estrellero y que murió hace 20 años y cuya vida, cuya biografía presenta hoy aquí el doctor José Franco, que es, como lo saben, universitario, muy reconocido, muy querido y además director de, probablemente ustedes han ido allí, de Universum, donde se les enseña a los niños, a los adolescentes, a los adultos y también a los ancianitos lo que es el cielo, lo que son las estrellas, lo que es nuestra ciencia y por qué tenemos que estudiar ciencia quizá antes que leyes o antes que literatura, porque es la ciencia la que va a sacar adelante a México. Por eso le dije al doctor José Franco que nos hablara ahora aquí de lo que significa la ciencia para México. Muchas gracias, Elena. Para mí es muy emocionante. Es un deleite estar aquí con ustedes. Estoy muy emocionado. Es la primera vez que estoy presentando un libro de esta magnitud. Es la primera vez que estoy con Elena, entonces estoy nervioso. Soy virgen. Y bueno, pues este libro es un libro magnífico, es una biografía de don Guillermo Haro. Guillermo Haro pues es una figura fundamental, emblemática para la ciencia en México. Él fue pues, muchas cosas. Él fue un astrónomo famosísimo, fue un político, fue un luchador. Y esta biografía nos lleva de la mano por la infancia, juventud y hazañas y logros de uno de los constructores de la ciencia en México. Nos regala datos, anécdotas y reflexiones que muestran un retrato muy completo de la vida y el tiempo de Guillermo Haro. Está escrito de forma magistral, como todo lo que hace Elena, con un lenguaje claro, directo, ameno, íntimo, cariñoso y respetuoso. Nos regala 45 capítulos en este libro, cuidadosamente seleccionados, que muestran un personaje fuerte, apasionado, generoso y comprometido con México y con su gente. Guillermo Haro fue una figura muy particular desde prácticamente cualquier punto de vista que lo veamos. Él fue un constructor, fue un luchador, era una persona muy apasionada, muy fogosa, y yo creo que entre Luis Enrique Erro y Guillermo Haro se construyó lo que es la astrofísica mexicana de una manera muy sólida, y además Guillermo pues es yo creo que uno de los pilares fundamentales de la construcción del conocimiento científico en la segunda mitad del siglo pasado en México. Él nació hace 100 años, él nació el 21 de marzo del 2013, lo trajo la primavera y él fue realmente una flor que hizo la alegría de muchísima gente. Su madre, Leonor, murió en 1925 y esto impactó su vida de una manera muy fuerte. Pero su madre fue quien lo atrajo de una manera muy importante hacia el estudio del cielo. En el libro se cuenta una anécdota que a mí me conmovió muchísimo. En una charla entre Guillermo Haro y Luis Enrique Erro, que se realizó en Tonancintla, Guillermo Haro le comenta de dónde piensa él que le nace este amor por la observación del cielo. Cuando tenía unos 7 años, era él realmente muy joven,
Su madre, que era bastante pobre, no podía comprarle un regalo, y entonces optó por mostrarle el cielo y contarle las historias del cielo. Entonces cuenta cómo lo abrigó y lo puso en el patio y le mostró el cielo, y a partir de ahí pues él desarrolló una pasión por estudiar las estrellas. Él estuvo en colegios maristas hasta la preparatoria y se hizo amigo de un personaje que fue quizá uno de los compañeros más fieles a lo largo de toda su vida, que fue Hugo Benito Margay, quien fue toda una personalidad en la política en México. Y de hecho, adoptó al padre de Hugo Margay, a don César Margay, como la figura paterna, como esa figura que reemplazaba el abandono del padre, y fue una influencia importante porque don César era médico y lo estimuló a discutir filosofía y le enseñó muchísimo sobre la vida. Guillermo Haro estudió formalmente leyes. Él fue a la Escuela Libre de Derecho, nunca estudió física, nunca estudió matemáticas, nunca estudió astronomía de manera formal, y yo creo que este fue una de sus grandes tragedias. Yo creo que fue uno de los errores más grandes, porque cuando inició su movimiento a lo largo de observatorios para aprender astronomía, lo cual inició en el Observatorio Astronómico Nacional en Tacubaya. El Observatorio Astronómico Nacional es, yo creo que una de las instituciones más viejas que hay en México y que le ha dado un servicio a la nación de una forma espléndida. Por un lado, la cartografía de México y la precisión en la ubicación de los diferentes lugares en México se realizó gracias al trabajo de ingenieros que trabajaron en el Observatorio Astronómico Nacional y que pudieron posicionar y hacer, digamos, una ubicación correcta de los centros de ciudades, pero además el observatorio daba la hora exacta. En el radio la hora era transmitida cada minuto gracias al trabajo del Observatorio Astronómico Nacional, que tuvo su primera casa en el castillo de Chapultepec y después se movió a Tacubaya. Estando en Tacubaya fue cuando Guillermo Haro visitó el observatorio, trató de aprender un poco, y ahí se dio cuenta que su hándicap, que lo que le hacía falta, y que a la postre fue una de las grandes frustraciones que tuvo, era que no sabía física y no sabía matemáticas. Posteriormente, en los años 40, en 1942, se fundó un segundo observatorio en México, que tiene un nombre muy parecido y a veces la gente los confunde. En la ciudad de Tonantzintla, muy cerca de la ciudad de Puebla, pegadito a Cholula, se instaló el Observatorio Astrofísico Nacional en 1942. Entonces México, durante pues la segunda mitad del siglo XX, tuvo estos dos observatorios que la gente confundía muy fácilmente: el Observatorio Astronómico Nacional, que estaba en Tacubaya, y el Observatorio Astrofísico Nacional, que se instaló en Tonantzintla. Para hacer las cosas un poco más complicadas, un poco más confusas, el Observatorio Astronómico Nacional se movió de Tacubaya a Tonantzintla. Entonces convivieron los dos observatorios en el mismo lugar, y Guillermo Haro fue director de estos dos observatorios. Fue director del Observatorio Astronómico Nacional, que ya en aquel momento pertenecía a la UNAM, y también fue director del Observatorio Astrofísico Nacional, que era una facilidad
financiada por la Secretaría de Educación Pública. Posteriormente,